Bueno, hoy tenemos que hablar sobre la enfermedad de Parkinson y el accidente cerebrovascular. Vamos a ver en qué consisten estas patologías, a qué se deben y qué efectos tienen la bioquímica. ¿Sí? Cualquier duda, consulten. Bien, vamos a comenzar con la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso central, o también se dice que es una enfermedad neurodegenerativa. Si hacemos una sección, un corte en la parte media del cerebro, se puede ver, si miramos acá de arriba, ahí se ve la sustancia negra, que eso sería lo normal. Cuando la persona tiene Parkinson, vemos cómo disminuye la sustancia negra porque la afección justamente está en la sustancia negra, en la pars compacta de la sustancia negra. Ahora vamos a ver qué es lo que ocurre exactamente. Bueno, la sustancia negra forma parte de lo que se denomina los ganglios de la base. Dentro de los ganglios de la base está formado por el neoestriado, el cual contiene al núcleo caudado y al putamen, y acá vemos a la sustancia negra, que a su vez está formada por la parte reticular y por la parte compacta. La parte compacta, es la que se afecta en el Parkinson. Bueno, otras estructuras que forman parte del ganglio de la base es el globo pálido, por ejemplo, que también va a estar afectado por la regulación justamente de la sustancia negra que ahora les voy a comentar. Bueno, fíjense acá cómo sería. Esto sería la regulación, ¿sí? Lo que ocurre en el Parkinson. Esta es la sustancia negra. La sustancia negra dijimos que estaba formada por la pars compacta y por la pars reticularis. La pars compacta es la que se afecta en la enfermedad de Parkinson. Se altera, ahora vamos a ver por qué se altera esta sustancia negra, que no puede liberar dopamina. Al no liberar dopamina, no se inhibe el neoestriado. Al no inhibirse el neoestriado, va a estar estimulado. El neoestriado contiene una vía directa y una vía indirecta con las cuales libera GABA y actúa sobre estas otras estructuras. Al no inhibirse el neoestriado, se va a activar la vía directa primero, liberando GABA, lo cual inhibe al globo pálido interno, como así también a la sustancia negra pars reticularis. Al estar inhibidas estas dos, no pueden inhibir al tálamo. Por lo tanto, el tálamo estimula liberando glutamato a la corteza motora y eso inicia el movimiento. Pero inmediatamente se activa la vía indirecta, que es la que más predomina en el Parkinson. La vía indirecta, entonces, mediante la liberación de GABA por el neoestriado, se va a inhibir al globo pálido externo. Al estar inhibido, este no puede inhibir al núcleo subtalámico. Por lo tanto, este va a estar estimulado, liberando glutamato que estimula al globo pálido interno y a la sustancia negra pars reticularis. Por lo tanto, estas van a inhibir mediante GABA al tálamo y el tálamo no va a poder estimular a la corteza motora y eso cesa el movimiento. Por lo tanto, quiere iniciar el movimiento, inicia, para, inicia, para, inicia, para. Eso es lo que ocurre entonces en el Parkinson. ¿Se entendió o quieren que repita algo? Sí, profe, ¿será que puede repetir de nuevo? Porque no Bien. entendí bien. Vamos de nuevo. Sí. El problema en el Parkinson está acá, en la sustancia negra pars compacta,
¿sí? Se altera, ahora vamos a ver qué es lo que le pasa, cómo se altera. El hecho es que las neuronas dopaminérgicas que se encuentran en esta zona no pueden liberar dopamina. Al no liberar dopamina, no se inhibe el neoestriado. Al no inhibirse, va a liberar GABA mediante la vía directa y la vía indirecta. Mediante la vía directa, al liberar GABA, inhibe al globo pálido interno y a la sustancia negra pars reticularis. Al estar inhibidas estas dos, no inhiben al tálamo. Por lo tanto, el tálamo libera glutamato que estimula a la corteza motora, por lo tanto, se inicia el movimiento. Pero se activa inmediatamente la vía indirecta, donde el neoestriado va a liberar GABA que inhibe al globo pálido externo, por lo tanto este no va a inhibir al núcleo subtalámico porque está inhibido, y el núcleo subtalámico se va a activar liberando glutamato que estimula al globo pálido interno y a la sustancia negra pars reticularis. Por lo tanto, al estar activas estas, van a inhibir mediante la liberación de GABA al tálamo, y el tálamo no va a poder estimular a la corteza motora. Entonces cesa el movimiento. ¿Sí, Lara? Muchas gracias, profe. Sí, 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 gracias. Bien. Y eso es lo que lleva a la bradiquinesia que se conoce en este tipo de patología. Bueno, dijimos que íbamos a ver qué era lo que llevaba a la alteración de estas neuronas dopaminérgicas. Bueno, se va perdiendo, ¿sí?, las neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra, pars compacta, y acá vemos estas estructuras que ven acá que se denominan cuerpos de Lewy. Estos cuerpos de Lewy contienen una proteína que se llama alfa-sinucleína. Esta alfa-sinucleína se plantea que es una proteína anómala muy similar a esta otra que es la PRPC, que son unos priones. Unos priones son proteínas anómalas que no llegan a ser virus, pero están ahí en una clasificación que no se sabe bien, se les dice que son priones, no tienen ADN, son proteínas solamente, pero son anómalas y causan alteración de las neuronas porque se van plegando esas proteínas de forma errónea, van generando oligómeros, se van agregando tóxicos en estas estructuras, y eso hace que se formen estas placas de cuerpos de Lewy que van degenerando a la neurona. Y eso va extendiéndose hacia neuronas vecinas, por lo tanto no funcionan correctamente y se van perdiendo estas actividades neuronales en esa zona. Bien, a fines de 1970 se llegó a ver que se iban destruyendo estas neuronas dopaminérgicas y que eso era lo que generaba estas alteraciones en la enfermedad del Parkinson. Esta destrucción de células nerviosas, de estas neuronas dopaminérgicas que aparecían en la enfermedad de Parkinson, se vio en unos jóvenes, porque el Parkinson ocurre en personas de edades avanzadas, como 60, 70 años aproximadamente, es lo más frecuente, y empezó a aparecer en estos jóvenes que eran adictos a drogas que utilizaban un sustituto sintético de la heroína. Ellos se drogaban con esta sustancia, que es la MPPP, que es esta estructura que ustedes están viendo acá, que MPPP significa 1-metil-4-fenil propioxipiperidina, ¿sí? Eso es lo que significa esto. Bueno, esto es lo que ellos
con esto se drogaban, pero esta sustancia se terminaba convirtiendo en esta otra, que es la MPP positivo. A ver que escribieron algo acá en el chat. Bueno, Sofía. Bien, se terminaba convirtiendo en esta otra sustancia y esta sustancia se vio que inhibe a esta enzima, que es la NAD reducido deshidrogenasa de la mitocondria. Y eso es lo que llevaba a la disfunción neuronal. Así que esto se pudo comprobar que con estas sustancias que alteran a esta neurona y provocaban síntomas similares a los del Parkinson, entonces ahí se vio la asociación con estas neuronas dopaminérgicas. Bien, hay 4 signos principales que aparecen en el Parkinson, que son el temblor, la rigidez, ¿sí? Hay una rigidez muscular, una bradicinesia, que es una lentitud en el movimiento, ese querer mover y no poder, querer mover y no poder. Los pasos son muy lentos, muy despacio, y hay una deficiencia en la locomoción. Esto es lo más frecuente. También aparecen otras manifestaciones, como por ejemplo la inestabilidad postural. Acá vemos, por ejemplo, un paciente cómo está en su estado normal en la postura, pero vemos cómo va avanzando esta enfermedad, que hace que se vaya encorvando, como ven acá, y eso le lleva a la inestabilidad postural. También tienen dificultad en el habla, a eso se denomina disartría. También se alteran las funciones sensitivas, hay cambios en el estado de ánimo, también aparece el insomnio. También se dice que tienen facies de jugador de póker, eso es porque no tienen una expresión en la cara, van perdiendo la expresión, la mímica. También tienen cialorrea, que es una secreción de saliva constante, y deficiencias cognitivas, y esto le va llevando a la demencia senil. Aparece un signo, una semiología que se hace en estos pacientes, que es esto que ustedes están viendo acá, que es el signo de la rueda dentada. Acá, esta sería la posición normal del brazo. El médico comienza a extender, ¿sí?, el brazo, fíjense, lo va levantando, pero no lo puede levantar de una, sino es que levanta, queda, levanta, queda, levanta, queda. Por eso estas posiciones que ustedes ven acá, que se llaman rueda dentada. Si uno saca la mano de acá, la posición de la mano del paciente queda así, queda ahí donde dejó el médico, ¿sí? Queda una hipertonía. Eso se llama signo de la rueda dentada. También, como dijimos que tenemos acá, la alteración va a estar entonces en la sustancia negra, en la pars compacta, no se va a poder liberar dopamina, no va a poder ejercer sus efectos regulatorios, por lo tanto van a aparecer síntomas. Los que están en azul son los más frecuentes, los que aparecen en amarillo son cuando la enfermedad ya está avanzada, como por ejemplo disminuye el tamaño de la letra, ¿sí? Se hace más chiquita, va empezando a perder el equilibrio, se alteran sus reflejos en la postura, ¿sí? Va haciéndose inestable, se pierde la expresión de la cara, como dijimos, de jugador de póker, aumenta la salivación, que es la cialorrea, se vuelven rígidos sus músculos, aparece temblor en las extremidades, que es muy frecuente. También se llama esto como un signo de contar dinero, porque el movimiento es del pulgar sobre el índice, ¿sí? Siempre tiene ese movimiento del pulgar sobre el índice temblando, y va a haber también lentitud en los movimientos, por lo que explicamos, como así también trastornos en la marcha.
¿sí? No va a poder caminar bien. Y después se va complicando con pérdidas de memoria, va perdiendo cognición, también empiezan a dolerle los músculos, las articulaciones, los brazos, las piernas, se deprime el paciente, comienza con insomnio. Bien, ¿y cómo se diagnostica esta enfermedad? El Parkinson no es que podemos sacar sangre y hay algo en la sangre que nos diga que tiene Parkinson, no. Así que no se puede hacer ninguna prueba sanguínea para llegar al diagnóstico. Solamente se diagnostica con la clínica, es decir, los signos y síntomas que explicamos anteriormente, más exámenes neurológicos, que serían resonancia magnética y tomografía. Así que por imágenes se puede ver la afección en el Parkinson, más los signos y síntomas que dijimos anteriormente. De esa manera se llega al diagnóstico del Parkinson. Bien, hay varias causas, ¿sí? Se relacionó con varias causas que pueden llevar al Parkinson, que ahora vamos a ver en el caso clínico, pero pueden ser de diferentes etiologías que van afectando a estas neuronas dopaminérgicas y que van llevando a su muerte, que pueden ser procesos inflamatorios de estas neuronas, o aumento en la oxidación, o agregación de proteínas, o se produce una excitotoxicidad, o sea, presencia de sustancias tóxicas en estas neuronas, o disfunción en las mitocondrias que va llevando a la muerte de estas neuronas. Y eso lleva a los signos y síntomas que dijimos anteriormente. Respecto al tratamiento en esta patología, dijimos que el problema es que no se libera dopamina. Entonces, que habría que darle dopamina, pero la dopamina no puede atravesar la barrera hematoencefálica. Así que se le da levodopa. La levodopa es un precursor de la dopamina, que sí puede atravesar la barrera hematoencefálica. Entonces se le da este fármaco, que se administra junto con un inhibidor de la descarboxilasa, que es la carbidopa, o se le puede dar también con beceracida, cualquiera de los dos. Y de esa manera se evita que se metabolice la levodopa en la zona, como así también los efectos adversos como las náuseas y los vómitos. Se disminuye de esa manera. Acá tenemos unos gráficos donde podemos ver la respuesta del paciente a la administración de levodopa. En las fases tempranas del Parkinson, así se abrevia enfermedad de Parkinson en inglés, por eso se abrevia así. En las fases tempranas de la enfermedad, al administrarse la levodopa, vemos que hay un efecto clínico, o sea, una respuesta motora, responde favorablemente en un largo tiempo, es decir, que puede realizar los movimientos motores, sin llegar prácticamente al umbral para la disinesia. La disinesia serían movimientos involuntarios que pueden ocurrir. En la fase temprana, entonces, el paciente responde al fármaco, perdura en su acción el fármaco y puede movilizarse, ¿sí? O sea que tiene una respuesta motora de larga duración y pocas disinesias. Eso hace que pueda realizar una vida lo mejor posible, digamos, activa, ¿sí? A medida que va avanzando la enfermedad, o sea, ya estamos en una enfermedad de Parkinson moderada, se le sigue dando levodopa al paciente, pero ya tiene una respuesta motora más breve. Fíjense que ya es más corta
¿sí? En el tiempo dura menos la acción del fármaco si comparamos con esta, ¿sí? Acá ya es más duradera, acá empieza a durar menos. Y ya se alcanza el umbral de la disinesia, es decir, que ya empieza a haber movimientos involuntarios, que sería como un efecto adverso del fármaco. A medida que avanza más la enfermedad, ¿sí? Ya estamos en una enfermedad de Parkinson avanzada, se le sigue dando levodopa al paciente, pero fíjense que ya es más corto el efecto del fármaco, ¿sí? Ya dura menos la acción y ya se sobrepasa el umbral de la disinesia, así que ya empiezan a aparecer muchos más movimientos involuntarios. Así que se sigue utilizando levodopa como tratamiento, pero se siguen probando otros tratamientos. Lo que pasa es que todavía no se encontró nada que sea realmente efectivo para la enfermedad de Parkinson, que se logre una calidad de vida buena del paciente. Como les digo, esto es lo mejor que se está utilizando hasta ahora. Se siguen probando otros tratamientos, pero todavía no se dio en la tecla exactamente con el aumento de calidad de vida del paciente. No sé si tienen alguna duda hasta acá, chicos. Bueno, seguimos entonces. Pasamos a la otra patología que teníamos que ver hoy, que es el accidente cerebrovascular. Las enfermedades cerebrovasculares, o también denominadas apoplejías, que son los infartos cerebrales, son muy frecuentes en la población. Va a haber una isquemia cerebral que se va a provocar porque no le está llegando sangre a estas neuronas, a esa zona del cerebro, y que dura varios segundos esa isquemia. Así que los síntomas empiezan a aparecer en esos pocos segundos, donde se está privando de oxígeno, de glucosa a la célula, y por lo tanto, como no hay glucosa, empieza a haber un déficit energético rápido en estas neuronas. Eso va a llevar a las alteraciones. Entonces, va a haber una interrupción del flujo, ¿sí? Si esa interrupción del flujo persiste durante unos pocos minutos, entonces va a haber un infarto o muerte del tejido cerebral, ¿sí? De ese tejido encefálico. Ahora, si se reanuda la irrigación, o sea, se vuelve a reperfundir ese vaso que está ocluido, por ejemplo, entonces ahí se recupera plenamente el tejido, ¿sí? O sea que es recuperable, es reversible. Y los síntomas se dice que son transitorios. Esta situación donde se revierte el cuadro y los síntomas son transitorios se denomina isquemia cerebral transitoria. Tiene la sigla TIA. Entonces, ¿cómo diferenciamos un TIA de una apoplejía? El TIA entonces, o la isquemia cerebral transitoria, es cuando se resuelve los signos y los síntomas neurológicos dentro de las 24 horas que iniciaron, ¿sí? Y el infarto cerebral no se observa en las imágenes, ¿sí? En las tomografías, resonancias. Pero se va a considerar que es una apoplejía cuando los signos y los síntomas persisten por más de 24 horas y ya se puede ver en las imágenes el infarto cerebral. Esa es la diferencia. En la apoplejía podemos tener, por ejemplo, una obstrucción, como ven acá, por algún trombo, algún émbolo. Ahí vamos a hablar de un accidente cerebrovascular isquémico.
Es decir que o el trombo o el émbolo están obstruyendo el pasaje de sangre hacia las otras zonas, por lo tanto no se irriga, por ejemplo, esta zona del cerebro, y eso es lo que lleva a la isquemia y a la necrosis. Esto suele ser lo más frecuente en la población, o sea, un ACV isquémico. Pero también puede ocurrir un accidente cerebrovascular hemorrágico, es decir, por ejemplo, un aneurisma que se debe a un adelgazamiento de la pared, entonces eso hace que se rompa la pared del vaso y empiece a sangrar. Por lo tanto, hay una extravasación de la sangre, no sigue su trayecto y eso es lo que lleva a la falta de nutrientes en las otras zonas. Este es un ACV hemorrágico, no es tan frecuente como este. Los ACV, acá tenemos el hemorrágico, y acá se ve la ruptura y cómo sale la sangre y cómo se va lesionando entonces el encéfalo. Bueno, el ACV puede ser de 3 etiologías. Puede ser por una hipoperfusión cerebral, puede ser por una isquemia o puede ser por una hemorragia. Si es una hipoperfusión cerebral, puede estar dado por una hipotensión arterial. Es decir, baja tanto la presión como puede pasar en una arritmia, en un infarto de miocardio o en un shock hemorrágico, que eso hace que no llegue la sangre al cerebro y le va a provocar un síncope al paciente, o sea, un desmayo y un accidente cerebrovascular. O bien, lo más frecuente es por una presencia de trombos o émbolos en la zona que no permiten el pasaje de sangre y por lo tanto lleva a la falta de nutrientes en las zonas posteriores. Es el hemorrágico, Nadia, ¿qué cosa? Pues solo pusiste eso en el chat. No, profe, o hiperfusão cerebral é o mesmo que el hemodinâmico? Sí, que el hemodinámico sí, no que el hemorrágico. Sí, escrevi errado. Perdón. Sí, sí. El hemorrágico sería este, ¿sí? El de hemorragia intracraneal, ¿sí? Donde, ya te digo, hay una lesión en el vaso, entonces eso hace que la sangre no siga por el vaso, sino que se expanda hacia zonas vecinas y, por ejemplo, un aneurisma. Y eso es lo que produce entonces los síntomas neurológicos, un efecto en masa, se dice que se va expandiendo por todas las estructuras nerviosas, produciendo un efecto tóxico y va aumentando también la presión intracraneal por el acúmulo de sangre en la zona. Ahora vamos a ver lo del efecto tóxico, a qué se debe. Bueno, acá tenemos el más frecuente, que es el ACV isquémico, que puede ser por un émbolo, que es un pedacito de trombo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que se desprendía el trombo? Un pedacito, que ese era el émbolo que podía viajar hacia vasos de pequeño calibre, por ejemplo, en la arteria cerebral media, y entonces eso hace que si se enclava acá no se irrigue la zona posterior al enclavamiento del émbolo y eso es lo que lleva a las afecciones. O bien por un trombo que se forma ahí en esa zona que también va a obstruir el pasaje de sangre. Bien, entonces, vamos a ver un poquito esto, ¿qué sería? Cuando hay entonces una oclusión en el vaso,
¿sí? De forma repentina, no puede pasar sangre porque está ocluido su paso, se reduce el flujo sanguíneo en la zona posterior a la oclusión y se va a generar entonces acá el núcleo del infarto, que es donde no le está llegando la sangre. Alrededor de esa zona se va a generar lo que se conoce la penumbra o penumbra isquémica, también se le llama, que se define a esta penumbra como un tejido isquémico, pero que es reversible. Es decir, que se pueden recuperar estas neuronas, se pueden volver a recuperar la función de esas neuronas, por eso se dice que es disfuncionalmente reversible el cuadro, siempre y cuando el accionar médico sea rápido y que el paciente haya ido rápido a la consulta. Entonces ahí tiene que instaurarse un tratamiento lo más rápido posible para recuperar esta zona de penumbra y que se recuperen esas neuronas. Esta zona de penumbra que está rodeando a la zona central infartada se observa en las técnicas de imagen. Ahora, si no se producen cambios en la irrigación, ¿sí? O sea, si no se reperfunde ese vaso ocluido, esta zona de penumbra no se va a recuperar y se va a terminar infartando. Así que el objetivo acá del tratamiento es revascularizar el vaso para que se salve esta zona de penumbra y se recuperen esas neuronas afectadas. Bien, el flujo sanguíneo cerebral que tiene esta sigla FSC, lo normal, ¿sí? La cantidad de sangre que recibe el cerebro es de 50 a 100 mililitros de sangre cada 100 gramos de tejido cerebral en un minuto. Eso es lo normal para que funcione correctamente. Cuando hay una isquemia, como estábamos diciendo, que esta sería la zona isquémica, donde no está llegando sangre al núcleo isquémico o core, también se le dice. Fíjense, por ejemplo, acá vemos que tiene le está llegando menos de 10 mililitros de sangre cada 100 gramos de tejido cerebral por minuto, ¿sí? No le está llegando sangre prácticamente, muy poquito. La zona de penumbra recibe sangre, pero en menor cantidad, 15 a 20 mililitros de sangre cada 100 gramos de tejido cerebral por minuto. Esta zona es reversible, siempre y cuando se revascularice rápidamente el vaso ocluido. Bueno, y esta zona, ¿sí? La amarilla se dice oligoemia, que también recibe sangre, pero en menor cantidad, 20 a 50 mililitros. Bueno, esto es lo normal, que está recibiendo bien la sangre. En esta zona de penumbra, ¿sí? Que es reversible, se produce una despolarización anóxica porque se libera glutamato. Ahora les voy a explicar bien toda la secuencia para que les quede más claro de qué manera el glutamato ejerce su toxicidad, ¿sí? Para ir afectando esta zona. Bueno, acá tenemos el proceso de la isquemia celular. Cuando hay isquemia, entonces, cualquiera sea la causa, según lo que explicamos anteriormente, al haber isquemia, la sangre no puede seguir su trayecto. Por lo tanto, los vasos posteriores a la isquemia no reciben la sangre y no van a recibir oxígeno. Por lo tanto, disminuye el oxígeno y disminuye la glucosa, porque no la está recibiendo. Entonces, como disminuyen estos, va a disminuir el ATP.
Esto hace que se estimule la glucólisis anaeróbica. Y al aumentar la glucólisis anaeróbica, va a aumentar la producción de ácido láctico, así que esto va a llevar a una acidosis. Y si hay acidosis, se empiezan a modificar las proteínas y eso aumenta la formación de radicales libres. Y los radicales libres, a su vez, empiezan a interaccionar con las estructuras celulares, alterando la función de la célula, destruyéndola posteriormente. Por otro lado, al disminuir el ATP, las bombas iónicas de la membrana van a dejar de funcionar. Por ejemplo, la bomba sodio-potasio ATPasa. Al dejar de funcionar esta bomba, el sodio, recuerdan que la bomba sodio-potasio lo que hacía era sacar sodio. Así que no va a poder sacar el sodio y el sodio va a empezar a aumentar adentro de la célula. Así que las neuronas se van a despolarizar y eso hace que se abran canales de calcio. Por lo tanto, el calcio empieza a ingresar. Al aumentar el calcio intracelular, se libera el neurotransmisor glutamato en las terminaciones sinápticas. Al liberarse el glutamato, este resulta neurotóxico. ¿Por qué? Porque se va a unir a sus receptores postsinápticos y eso hace que aumente, ¿sí? Abre canales de calcio, por lo tanto empieza a aumentar la cantidad de calcio en las neuronas postsinápticas. Y esto hace que se activen muchas reacciones, como por ejemplo, activa enzimas como las fosfolipasas, las endonucleasas, las proteasas, la sintetasa del óxido nítrico, que van empezando a dañar las estructuras celulares como el citoesqueleto, la membrana, el ADN, y aumenta los radicales libres. Entonces, de esa manera produce la muerte celular y de esa manera se van perdiendo las neuronas. ¿Se entendió, chicos, o repito algo acá? Bueno, seguimos entonces. También cómo empezaba a incrementar la cantidad de sodio en el interior celular, el sodio atrae agua. Por lo tanto, eso va a generar un edema celular y eso también lleva a la alteración de la funcionalidad celular. Y como explicamos también, se va a liberar glutamato y eso va a activar los receptores NMDA, que son los receptores de glutamato, aumentando con esto la formación de radicales libres y la destrucción de la célula. Bien. Así que hay que actuar, como dijimos, rápidamente, revascularizando el vaso para que vuelva el oxígeno a esa zona y se nutra y se vuelva a funcionar, digamos, las neuronas que no recibían el oxígeno. Esa reoxigenación de ese tejido isquémico se denomina reperfusión, ¿sí? Y eso es lo que puede salvar la vida del paciente. Pero si ya se pasó mucho tiempo de esa zona isquémica, esa zona de penumbra, ¿sí? Si no se actúa rápidamente, porque esta reperfusión hay que hacer en esa hora, ¿sí? Que llega el paciente para evitar los efectos adversos, todos estos tóxicos que habíamos dicho, se aumenta la cantidad de oxígeno, ¿sí? Si se tarda mucho en reperfundir, al sacar la obstrucción, por ejemplo, dando un fibrinolítico, se elimina ese trombo que está afectando ahí, entonces se reperfunde el vaso y la zona ocluida llega mucho oxígeno a esa zona
Y esa reintroducción de oxígeno puede provocar más daño todavía porque va a llegar mucho más oxígeno, así que eso va a favorecer a más formación de radicales libres y eso va a lesionar más todavía a la célula. En cambio, si la reoxigenación es rápida, se van a formar sí, radicales libres, pero no mucha cantidad. Entonces se van a destruir algunas neuronas, pero no muchas. Entonces por eso el accionar tiene que ser rápido para tratar de salvar la mayor cantidad de neuronas posibles. ¿Alguna duda, chicos, de todo lo que expliqué? ¿Algo que quieran que vuelva a repetir o que no haya quedado claro? No, profe, se entendió todo. Bien. Bueno, entonces vamos a los casos clínicos, a ver qué contestaron. Vamos a hacer la puesta en común. Bueno, vamos primero al de accidente cerebrovascular. Bueno, Leo dice, es traído a la guardia del hospital un paciente de 50 años que ingresa con dificultad para movilizar el lado derecho de su cuerpo y dificultad en la expresión oral. Los compañeros de su trabajo refirieron que el cuadro había comenzado a las 10 horas, con dificultad para mover el miembro superior derecho, con pérdida de fuerza en dicho miembro, y sensación de adormecimiento en el rostro del lado derecho. Y en aproximadamente 15 minutos se había agregado la pérdida de fuerza en el miembro inferior. A los 30 minutos la pérdida de expresión oral. El paciente llegó al hospital a las 11:30. Se le solicitó inmediatamente una tomografía computada cerebral y el paciente tiene antecedentes de hipercolesterolemia con niveles de colesterol total de 300 miligramos por ciento, no está medicado, es un obeso y la esposa refiere hiperglucemia de 120 miligramos por ciento en su último control 30 días antes de este episodio. El ritmo cardíaco era sinusal y la frecuencia era de 80 por minuto. Entonces les pregunta, en función de la clínica que presenta el paciente y la evolución del cuadro, investigue con qué patologías habría que hacer diagnóstico diferencial. Ahí que pusieron. O sea, ¿qué otras patologías tienen una sintomatología parecida a la CB? Esa sería la pregunta. Lesión medular. Bien. Un ¿Qué más? aneurisma. Túmeros. A ver, hablaron los tres juntos y no se entendió. Un Tumores. aneurisma. Bien. El aneurisma sería la causa de la CB, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Qué más? Tumores. Tumores, bien. Bien, esas serían algunas entonces que habría que diferenciar a ver qué es lo que está provocando el cuadro. La 2 le pide que definan ACV y que mencionen 3 tipos importantes y que describan cada uno a qué se debe. ¿Y ahí qué pusieron? Profe, la ACV puede ser la pérdida de flujo de sangre al cerebro. Bien, disminuye el flujo sanguíneo cerebral, perfecto. Yo puse ¿Y que cuáles es son los...? Yo puse que es un síndrome clínico de desarrollo rápido debido a una perturbación focal de la función cerebral de origen vascular y de más de de más de 24 horas de duración. Bien, ahí está más completo, ¿sí? Bien, Sandra. Ese está más completo.
Perfecto. Y yo puse, es un déficit neurológico ocasionado por una disminución importante del flujo sanguíneo cerebral de formas anormales, y esto causa que las células del cerebro quedan sin oxígeno y sin función. Bien, sí, también, otra manera de decir. Perfecto. ¿Y cuáles serían los tres tipos? Isquémico, hemodinámico y hemorrágico. Perfecto. ¿Cuál es el más frecuente, dijimos? Es el El isquémico. isquémico. El isquémico, ese es el más frecuente de los tres. ¿Y a qué se debe el isquémico? Es una obstrucción de un vaso sanguíneo. ¿Sí? Una obstrucción por... Se debe a émbolos o trombos. Bien. Por lo tanto, ocluye el pasaje de sangre y no se puede perfundir la zona posterior a la obstrucción. Bien. ¿El hemorrágico? Es una ruptura del vaso sanguíneo y debe a aneurismas y traumatismos. Bien. Sí. Puede ser que haya recibido algún golpe o se rompió la pared del vaso, que eso sería el aneurisma. Bien. Y es que gran parte de la sangre no sigue su trayecto. Claro, exacto. ¿Y el último, el hemodinámico? El hemodinámico Aneurisma. Causa por una hipotensión, hipertensión arterial. Claro, este no es por el aneurisma, ¿sí? Los que dijeron eso. Es lo que está diciendo Andresa, ¿sí? Es una hipotensión. Baja mucho la presión arterial y eso hace que no llegue sangre al cerebro, ¿sí? Una hipoperfusión cerebral por la disminución de la presión arterial sistémica. Yo también puse que eso sucede en casos de arritmias, infarto del miocardio o choque hemorrágico. ¿Está bien? Bien, eso puede generar, sí, esta Y puede situación de deberse- disminución. Y puede deberse a una hipovolemia aguda o problemas cardíacos. Ujú. Sí, están diciendo lo mismo, bien, esas serían las causas que llevan a la hipoperfusión. Bien, perfecto, esas son las tres clases entonces de ACV. De todo esto entonces la más frecuente es el isquémico, le sigue el hemorrágico y el menos frecuente es el de hipoperfusión cerebral. La pregunta 3. ¿Qué relevancia le da a los antecedentes personales, hipercolesterolemia, obesidad, glucemia alterada en ayuno, en la toma de decisiones y conducta a seguir? ¿Es importante? ¿No es importante? sí, Es es importante importante. sobre los que podemos actuar y se procede sobre ellos prescindiendo dieta y ejercicio. Perfecto. Eso es lo bueno, ¿sí? Que son modificables, así que como dice Lucía, podemos tratar de disminuirlos para de esa manera evitar justamente la formación de trombos y por ende el ACV isquémico. Bien. Segunda parte. En la tomografía computada cerebral sin contraste intravenoso no se observaron lesiones y no hay signos de hemorragia cerebral. El paciente pasó a terapia intensiva a las 12 horas. Allí, ante la alta sospecha de accidente cerebrovascular isquémico con daño elevado corporal, se propuso a la familia del paciente, ya que no habían transcurrido más de 3 horas de comenzado el episodio, efectuar un tratamiento trombolítico con activador de plasminógeno recombinante humano, TPA. ¿Sí? Eso es lo que se le puede dar para degradar al trombo por vía intravenosa. Se le aclaró a la familia que si había una buena respuesta podría limitarse el daño neurológico, pero que existía el riesgo de que presentara sangrado como complicación.
La familia y el paciente autorizaron el tratamiento que comenzó a las 2:15 del evento inicial. O sea, cuando ustedes le van a hacer un tratamiento al paciente, siempre tienen que hablar con el paciente y con la familia, explicándole los beneficios y los riesgos del tratamiento. Siempre tienen que aclararle las dos cosas. Y si el paciente autoriza, o el familiar, si es que el paciente no lo puede hacer, ahí recién pueden iniciar el tratamiento, ¿sí? Pero le tienen que decir las dos cosas, como hicieron acá. Bien, entonces la cuarta pregunta, ¿por qué la tomografía no mostró ninguna lesión? ¿Cuánto tardan en aparecer las lesiones en los accidentes vasculares isquémicos? Porque era De antes 12 a de 24. 24 horas. Porque era antes de las 24 horas. Bien, dijeron lo mismo los dos. Bien. O sea que fue muy pronto hacerle la tomografía, por eso no se puede ver en las imágenes, ¿sí? Hay que esperar un poquito más para que sea visible el cuadro, ¿sí? En la tomografía. Fundamente el tratamiento farmacológico empleado. Comente sobre el principal efecto adverso de los trombolíticos. Bueno, le dieron TPA. ¿Qué sería el TPA? Activador del plasminógeno recombinante humano. Muy bien. ¿Y qué haría esto? Activa el plasminógeno y ese se transforma en plasmina. La plasmina va a ser la que degrada la fibrina, que sería el coágulo, y de esa manera se va destruyendo el coágulo que obstruye el vaso sanguíneo y ahí favorece la perfusión del vaso sanguíneo. Claro, exactamente. Por eso se dice que es un fibrinolítico o un trombolítico, ¿sí? Porque destruye el trombo, ¿sí? Destruye la fibrina, ¿sí? Una vez que ya está formado. Bien, pero ¿cuál es el riesgo? Hemorragia. Las hemorragias, ¿sí? Que fue lo que le avisaron a este paciente que podía ocurrir. La 6 dice, fundamente por qué había esperanzas de recuperar alguna función neurológica. ¿Qué es la zona de penumbra? Es la zona que rodea la zona isquémica. Está rodeada la zona isquémica. Bien. ¿Y por qué es importante Porque puede recuperar? recuperar las células. Bien. Al reperfundir se pueden recuperar en su función, ¿sí? Esas neuronas. Pero hay que hacer rápidamente, digamos, para que no se formen muchos radicales libres y que no se tenga el efecto contrario. ¿Cuáles son las consecuencias de la isquemia neuronal? No llega sangre. La sangre es suficiente, profe, y es... Ah, perdón. No habla. A ver, Ana. No llega la sangre y eso hace que disminuya el oxígeno. Sí. Y entonces, Se produce la glucólisis anaeróbica por la falta de oxígeno y aumenta el ácido láctico. bien. ¿Y eso a qué lleva? A una acidosis. Aumenta el Acidosis. lactato y disminuye el pH y hace acidosis. Y esa acidosis Activan enzimas, profe. Activan enzimas y Ajá. formación de Radicales libres. bien, que eso va a terminar destruyendo la célula. ¿Y qué más por la falta de ATP? ¿Qué más pasa? Hay una alteración en los iones, es decir, que disminuye sodio, potasio, ATPasa, y hay un aumento, digamos, del sodio intracelular que puede llevar a un edema. Bien. ¿Qué más? Si aumenta el sodio intracelular, ¿qué pasa con el potencial de membrana? Provoca una despolarización. Bien. O sea, la hace más excitable.
exacto, es más excitable y se abren canales de ¿qué? De Si hay calcio. despolarización de calcio, muy bien. ¿Y qué se libera? Y ahí se libera glutamato a las terminaciones Perfecto. sinápticas. Bien, ¿y qué hace este glutamato? Puede ser que era un neurotóxico Sí. y ¿Por eso qué? activaría los receptores postsinápticos de glutamato. Sí. Y ahí aumentaría la penetración de calcio en la neurona, Ujú. que activarían a varias enzimas, digamos, las fosfolipasas, Bien. ¿Y la esto sindicasa de termina? óxido nítrico, Bien. y ¿Y esto? terminan dañando las estructuras celulares y llevan a la muerte celular. Bien, perfecto. Bien, todo eso tienen que contar ahí entonces. Bien, muy bien. Después dice, ¿qué son las especies reactivas del oxígeno y qué daño producen? Ya Son estuvimos radicales diciendo. libres. Bien, O sea, específicamente son moléculas inestables que tienen un electrón desapareado, entonces siempre están buscando a su compañero realizar todos esos daños. exacto. ¿Sí? Por eso es que son tan dañinas, ¿sí? Porque ellos buscan estabilizarse y empiezan a destruir al resto. Bueno, después dice, ¿qué ocurre cuando se reperfunde el vaso ocluido? ¿Puede ser la reoxigenación del tejido isquémico? Claro, ahí le va a llegar más oxígeno, pero esto había que hacer rápidamente porque si no, ¿qué pasaba? Se forman más radicales libres y se produce más daño. Exacto. Daño a lípidos, proteínas y ADN específicamente. Claro, por más formación de radicales libres. ¿Cuál es el papel del calcio en el daño neuronal? Produz mais radical livre. Claro, activa más enzimas y forma más radicales libres, más daño neuronal en este caso. ¿Qué otro daño se produce por ruptura de la membrana mitocondrial interna? Esa es la 11. Se libera Sí. citocromo. Se libera el ciclotocromo C Exacto, ¿y eso a qué lleva? y su función es la apoptosis celular. Bien, entonces de esa manera van disminuyendo las neuronas en la zona. Bien, tercera parte. A los 30 minutos de la utilización del trombolítico, el paciente recuperó la motilidad y la fuerza del miembro inferior derecho. Comenzó a hablar con mejor fluidez. Dicha mejoría del habla continuó con el correr de las horas. No recuperó ni la fuerza ni la motilidad de la cara y del miembro superior derecho. A las 72 horas de su ingreso se efectuó una nueva tomografía computada sin contraste, constatándose un infarto en territorio de la arteria cerebral media izquierda. Al cuarto día pasó al piso de clínica médica y fue externado luego de 8 días de internación. Fue remitido a su casa con indicación de rehabilitación kinésica de su brazo y rostro. Pregunta 12. ¿Qué relación encuentra entre la clínica presentada por el paciente al momento del ACV y la zona afectada por la isquemia? Profe, que al pasar 24 horas ya se ve el daño producido. Bien, pero fíjense que está afectada la arteria cerebral media izquierda. ¿Qué relación encuentran ahí? Que se va a afectar el lado derecho del cuerpo, porque la vía se cruza. Exacto,
¿sí? Entonces, por eso la afección del lado derecho que se manifiesta en el paciente. La 13 dice, en función de los datos personales, ¿qué factores de riesgo cardiovascular presenta este paciente? Obesidad, hipercolesterolemia y hiperglicemia. Y la Bien. edad Además de la edad y del sexo. Bien. Edad y sexo serían no modificables y los 3 anteriores serían los modificables sobre los cuales se podía actuar, habíamos dicho hoy al principio. Bien. La 14 dice, ¿cómo influye la hipercolesterolemia en la etiología del accidente cerebrovascular? Aumenta el riesgo de la formación de placas de ateroma. Bien. ¿Y eso? Ahí se desprende la placa, se genera el trombo, ahí bueno, ahí se genera el émbolo. Ou causa uma estenose em la luz de los vasos. Bien, perfecto. Existe, la 15 dice, ¿existe una relación entre los valores de glucemia alterada y la hipercolesterolemia? O sea, la pregunta es, ¿la hiperglucemia me puede llevar a hipercolesterolemia? Esa sería. Sí, porque Bien. la alteración del metabolismo de los hidratos de carbono va a aumentar la glicosilación de la B100, entonces se disminuye el ingreso de colesterol a la célula y aumenta el colesterol en la sangre. Entonces aumenta la glucosa, se une a la ApoB100 y la modifica, entonces no puede ser reconocida por sus receptores, no van a entrar a la célula, permanece en la sangre y ahí ya está modificada y forma las placas de ateroma. Bien, perfecto. Bueno, después dice la 16, ¿qué recomendación le daría al paciente y a su familia para evitar nuevos episodios en el futuro? dieta y ejercicio. Bien. Tratar entonces de disminuir esos factores de riesgo modificables que habíamos dicho. Dieta y ejercicio. ¿Y algo más? ¿Le recomendarían Actuar algo sobre más? los factores de riesgo modificables. Sí, eso ya dijimos. ¿Sería con la dieta y el ejercicio? Sí, básicamente sería eso. ¿Sí? Eso para evitar nuevos episodios. Y bueno, y después que vaya a kinesiología para tratar de recuperar la movilidad de lo que había sido lesionado. Bien, vamos al siguiente. ¿Se entendió este caso? ¿Todo? Bueno, vamos al que sigue. Parkinson. Bueno, dice, un individuo de sexo masculino de 55 años, lúcido, sufre de temblor en las manos, sobre todo la derecha, desde hace meses. Lo presenta de forma constante. Mejora con la realización de movimientos voluntarios. Refiere que desde hace un mes sufre de situaciones que describe como las piernas al intentar caminar no me responden, se quedan pegadas al suelo. Al examen físico presenta temblor de reposo lento en ambos miembros superiores, acentuado en la mano derecha, en su índice y pulgar que remeda a contar dinero, el que les conté hoy, rigidez de miembros con signo de la rueda dentada, que era la prueba semiológica que se le hacía, y bradiquinesia al querer iniciar la marcha. Primer pregunta, ¿cuáles son las 3 manifestaciones principales en la enfermedad de Parkinson? Bradiquinesia,
y los temblores y rigidez muscular. Bien. ¿Qué otras manifestaciones se asocian con el Parkinson? Signos de la rueda dentada que describimos hace poquito. ¿Y qué otras manifestaciones? La salivación puede ser. Bien, que eso era cialorrea, habíamos dicho. ¿Qué más? La cara de póker, por no tener Bien, expresión facial. perfecto. ¿Qué más? Disminuye el Dificultad del tamaño del habla. Disartría sería eso. ¿Qué más? Instabilidad postural. Bien, Disminución del parpadeo, voz apagada, disfagia, bloqueo motor, trastorno del ánimo, esas ya son manifestaciones no motoras, alteraciones del sistema autónomo, perturbaciones del tubo digestivo, perturbaciones de la vía genito-urinarias, difusión sexual, deficiencias cognitivas. ujú. Bien, perfecto. ¿Qué manifestaciones presenta la anatomía patológica de esta enfermedad? ¿Qué les mostré que aparecía? Atrofia de miembros. y Anatomía patológica. Los El cuerpos examen- Lewis. Lewis. Destrucción de las neuronas dopaminérgicas, de la sustancia Bien. negra. Sí, se van Déficit destruyendo de estas. la dopamina en el cuerpo estriado. Claro, pero era por el acúmulo de los cuerpos de Lewy que se veían en la anatomía patológica, ¿sí? Se teñían. Bien, ¿y estos cuerpos de Lewy qué tenían? ¿Qué eran? La proteína alfa-sinucleína. Exacto, ¿sí? Que son proteínas anómalas que se va expandiendo esto y va alterando la función de estas neuronas y las vecinas. Profe, ¿podría ser que en el examen macroscópico se destaca, digamos, la despigmentación de la sustancia negra en el mesencéfalo? Sí, sí, porque después ya empieza a haber muerte, ¿sí? Celular. Entonces, por Sería eso. eso ya examen microscópico, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Viste las dos imágenes que les mostré? La de la derecha era la de los cuerpos de Lewy y después termina evolucionando a lo que vos decís que ya es la pérdida, ¿sí? De las neuronas. Ya sería un grado más avanzado. Bueno, la cuarta dice, ¿qué causas conoce que pueden desarrollar Parkinson? ¿Qué? Enfermedades genéticas, enfermedades autoinmunes. Bueno, pueden ser, sí, autoanticuerpos. La ¿Qué edad. más? Suele aparecer en personas grandes, pero causas. Puede ser traumáticas o tóxicas también. Bien. Pueden ser Intoxicación con tóxicas. monóxido de carbono, por ejemplo. Claro, eso sería tóxico, ¿sí? Monóxido de carbono, la que yo les conté que era por la sustancia esa proveniente de la heroína, ¿sí? Bien, entonces serían tóxicas. ¿Alguna otra causa? Que hayan encontrado. Podría ser a nivel vascular los infartos subcorticales, Pueden ser, sí. metabolismo también, o sea, metabólico, la enfermedad de Wilson. Bien. Sí, porque eso va a llevar a las alteraciones en cuanto al aumento de sustancias alterantes, ¿sí? Oxidativas, y eso te va afectando a las neuronas.
Bueno, la 5 dice, ¿qué consecuencias trae la degeneración de las neuronas de la sustancia negra pars compacta? No libera dopamina, entonces se provoca que se pierda el control de los movimientos voluntarios. Bien. Porque esta no puede regular al neoestriado, ¿sí? Entonces este actúa sobre las otras estructuras como los globos pálidos y el globo pálido y la sustancia negra pars reticulares. Y está sobre el tálamo, ¿sí? Todo lo que les había contado. Bueno, la 6 dice, ¿qué tipo de receptores de dopamina conoce? Describa los mecanismos moleculares de transmisión de señales de al menos 2 de ellos. ¿Cuáles son los receptores de dopamina? D1 y D2. Sí, hasta D5 en realidad, ¿sí? Pero D1 y D2 son los que más actúan acá en esta zona. D1, ¿mediante qué mecanismo? Está acoplado a una proteína que ustedes ya vieron. GS. A la GS. El otro en la proteína GI. Y D2 acoplado a GI. Bien. ¿Cómo explica el temblor parkinsoniano? La dopamina no se puede inhibir. La dopamina no va a poder inhibir, sí, porque no se libera. ¿A quién? Las motoneuronas. Claro, en realidad se activan motoneuronas medulares, ¿sí? Que normalmente son inhibidas por la dopamina de la sustancia negra. Como estas no pueden ejercer su efecto inhibitorio, entonces eso hace que estén activas estas motoneuronas y eso es lo que generaría el movimiento rítmico del temblor. Pero igualmente no está muy bien explicado, ¿sí? Lo del temblor. Segunda parte. En la interconsulta con neurología se diagnosticó enfermedad de Parkinson. Le indican un tratamiento con carbidopa-levodopa. Si bien el tratamiento al principio mejora la calidad de vida del paciente, el deterioro cognitivo que éste presenta al pasar los años determina una demencia subcortical. Pregunta 8. ¿Cómo diagnostica la enfermedad de Parkinson? La clínica médica. Con la clínica y qué más. Resonancias magnéticas. Resonancia y tomografía. Bien. La 9 dice, ¿qué tratamientos farmacológicos están disponibles? El levodopa y el cardiodopa. ¿Y por qué no se le da dopamina directamente si es lo que le falta? Porque no atraviesa la barrera hematoencefálica. Claro, en cambio la levodopa sí. ¿Y por qué se le da carbidopa en conjunto? Para que no se convierte en dopamina antes que llegue al cerebro, ¿era? Y para disminuir también los efectos adversos como las náuseas y los vómitos, ¿sí? Bien. Bueno, ¿alguna duda de todo esto, chicos? ¿Se entendió todo? Profe, eu tenho uma dúvida. Sí. Sobre o caso do ACV em la tratamento, dieta, exercício. Eu sempre vejo pessoas que têm ACV tomar antiagregante ou, no caso, esse paciente se tem colesterol, tomar medicamento para colesterol, não seria bom nesse caso? Sí, también sí. Si tiene valores, ahí tenés que evaluar la cifra, ¿sí? De colesterol. Él tenía 300.
Por ahí tenés que ver si realmente es necesario medicarlo. Primero tendrías que ver con la dieta y el ejercicio si responde a bajar esos valores. Y en caso que no responda, y recién tendrías que ver lo de la medicación, ¿sí? Para el colesterol. Lo de la aspirina sí, porque ahí evitas la formación de agregación plaquetaria y de trombo, eso sí sería beneficioso. Sí. Pero la medicación para colesterol tendrías que ver primero lo otro y después ver si le medicas. Gracias, profe. Era eso. Nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muy bien chicos, entonces nos vemos la semana que viene. Recuerden el examen del jueves.